¿Qué tiempo estamos viviendo litúrgico? ¿Qué tiempo? Nomás es para que despierten antes de dormirse, por favor. Mis hermanos y hermanas, estamos celebrando el tercer domingo del tiempo ordinario. Y en este tiempo ordinario inicia con la actividad pública de Jesús, esta actividad de anunciar el Evangelio a todo hombre y a toda mujer. Cristo nuestro Señor está iniciando su vida pública y dice: la primer predicación que Jesús realiza es esta: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. ¿Cómo dice Jesús? Ahora con ganas, ¿cómo dice Jesús? Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya llegó. Donde está presente Jesús, está presente el reino. Y donde está presente Jesús, hay una manifestación de la misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros. Donde está presente Jesús, hay cambios de vida. Hay transformaciones de corazón, hay una experiencia maravillosa de un Dios cercano, de un Dios que se hace uno como nosotros, de un Dios que convive con nosotros, de un Dios que está presente en nuestras vidas. Estamos viviendo de ahora en adelante el tiempo de Dios. ¿Qué estamos viviendo? El tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, mis hermanos, se manifiesta la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Estamos viviendo el tiempo de Dios, en que Dios puede hacer grandes maravillas, grandes cosas en nuestras vidas. En el tiempo de Dios, hermanos, estamos experimentando toda esa grandeza y belleza de Dios, del Dios con nosotros, del Dios que se hace presente y que verdaderamente nos ayuda en nuestra vida. Estamos viviendo el tiempo de Dios. Fíjense, hermanos y hermanas, ¿cómo pudiéramos decir que este es el tiempo favorable en el que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios? Que lo que muchas veces nosotros no hemos podido transformar en nuestra vida, te tengo una gran noticia: ha llegado el tiempo de Dios, en que todo es posible, en que todo es posible. Ha llegado el tiempo de Dios para nosotros. Dios está en medio de su pueblo. Dios está aquí, vivo y actuante. Y lo que nosotros no podemos transformar, cambiar, hacer diferente, Él sí lo puede hacer diferente. Ya no vives en el tiempo de la tiniebla, del pecado y de la muerte. Estamos viviendo el tiempo de Dios. Dígale al que esté enseguida: estás viviendo el tiempo de Dios. Sirve que no te duermes. Dígale: estamos viviendo el tiempo de Dios. Qué maravilloso es esto. Estamos viviendo el tiempo de Dios, donde todo es posible, donde el Señor puede hacer grandes cosas, donde su familia puede ir diferente, donde sus hijos, lo que usted no ha podido cambiar, el Señor sí lo puede hacer. Estamos viviendo el tiempo de Dios y esta es nuestra confianza plena en el Señor. Amén. Porque el Señor está en medio de su pueblo, está aquí, está presente, y por eso le damos un fuerte aplauso por su presencia, por este tiempo que estamos viviendo maravilloso de Dios. Fíjense, mis hermanos y hermanas, en este tiempo de Dios, Jesús nos sigue diciendo en su primera predicación: conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Cómo dice Jesús? Conviértanse y crean en el Evangelio. A ver, los niños, ¿qué dice Jesús? Una vez más, ¿qué dice Jesús? Ahora las niñas, a ver, las niñas, ¿cómo dice Jesús? Ándale, las niñas están dormidas, ¿eh? ¿Qué dicen las niñas? ¿Cómo dice Jesús?
No, pues yo esperaba que fueran a gritar. A ver, ahora van a gritar. Dice Jesús, conviértanse y crean en el Evangelio. A ver las niñas, ¿cómo dice Jesús? A ver los niños, se me hace que vamos a gritar. ¿Cómo dice Jesús? Una vez más, ¿cómo dice Jesús? Ahora dígale que está enseguida. ¿Estás oyendo, mijo? Dígale. ¿Estás oyendo, mijo? Conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio. Creer en Jesús. El Señor nos pide creer en Él. Mis hermanos, la fe no es un agregado en nuestra vida. Creer en Jesús es creer que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Él es la solución de nuestra vida. Él es la solución para todos nuestros males. Él es la solución para todos nuestros dolores. Él es la solución de la vida entera y completa. Pero lo que te pide es que creas en Él y que des un paso en fe. Señor, esto yo no lo puedo controlar. Lo que estoy viviendo, lo que me está aconteciendo, yo no lo puedo controlar ni le puedo dar solución. Dé un paso en fe. Crea en Jesús y tómelo como su único y suficiente Salvador. Confíele su vida, adhiérase a Él y dígale al Señor: aquí está mi vida, Señor. Creo verdaderamente en ti, en tu presencia poderosa en mi vida y que puedes hacer grandes maravillas en mí. Fíjense, hermanos y hermanas, cómo el Señor nos pide dar un paso en fe. En la carta a los Hebreos, cuando habla sobre la fe, dice: es creer en aquello que no se ve, pero que estamos seguros que sucederá. Que estamos seguros que sucederá. Por eso es fe. Y en la misma carta a los Hebreos se nos dice que, fíjense, hermanos, cómo es el paso en fe. Y pongan atención en esto porque está maravilloso. Creer en Jesús es dar pasos en fe. En la carta a los Hebreos, Dios le pide a Noé que construya un arca. Fíjense, a ver los niños, para que den razón de esto. Que construya un arca. Porque en medio del desierto tenían 3 años de sequía y Dios le pide construir un barco, para que me entiendan un poquito más. Un barco en medio del desierto y en medio de la sequía. La gente que veía a Noé construir esa arca en medio de la sequía, en un desierto, le decían: estás loco, ¿cómo puedes estar construyendo un arca? ¿Cómo puedes creerle a Dios? ¿Cómo puedes estar construyendo un arca en medio del desierto? Míranos, tenemos 3 años de sequía, estamos en un desierto, ¿cómo te pones a construir tú un arca? Sin embargo, Noé creyó en Dios. Y aun cuando las realidades externas no daban para creer en Dios, Noé creyó y dio un paso en fe y construyó un arca. ¿Y qué pasó después? Viene el diluvio y dice: solamente Noé y su familia se salvaron. Dar un paso en fe, hermano, es hacer la obra de Dios, hacer lo que Dios nos manda, aun cuando las cosas externas pareciera que no va a suceder nada. Dar un paso en fe es creer totalmente en Dios, adherirse a Él y en medio del desierto construir un arca, porque Dios no defrauda. Si Dios te dice que creas en Él y que des un paso en fe, que creas verdaderamente que para Él todo es posible, hay que creer y dar un paso en fe. Hay muchas realidades en nuestra vida que podemos pensar:
como aquellos que le decían a Noé: estás loco. Hay muchas cosas que Dios nos pide realizar y que nos van a decir el mundo actual: está loco. ¿Cómo creer en esto? ¿Cómo creer en un Dios? ¿Cómo tener fe? Hoy, mi hermano, Dios nos pide, como Noé, a veces construir un arca en medio del desierto, cuando pareciera que no va a suceder nada. Pero si usted da un paso en fe, Dios puede hacer grandes maravillas. Amén. Mis hermanos, y suceden los milagros cuando se cree en Dios. Para que un milagro suceda, se requiere de la gracia de Dios, del poder de Dios, que es el 50%. Y el otro 50% es tu fe. El mismo Jesús le va a decir a los ciegos que querían ver: ¿crees que puedo hacer esto? Sí, Señor, creemos que se haga conforme a tu fe. Y aquellos ciegos empezaron a ver. A veces no vemos milagros en nuestras vidas, transformaciones en nuestra vida, hermanos, porque tal vez muchas veces no hemos creído totalmente en Dios. Pero hoy es un día en que el Señor, en la primera predicación, nos invita a ser hombres y mujeres de fe. Amén. A dar pasos en fe, a creer en su poder, a creer que aquello que es imposible para nosotros, para Él puede ser posible. Si te enfrentas a una enfermedad, si te enfrentas a una situación de matrimonio, si te enfrentas a una situación de familia con tus hijos, cree en Dios, cree en Jesús, da un paso en fe, adhiérete a Él, únete a Él, y que Él sea tu único y suficiente Salvador. Y dar un paso en fe, hermanos, es casi arrebatarle a Dios lo que necesitamos. Fíjense cómo a veces ponemos nuestra fe en cosas a veces tan sencillas e insignificantes. Una vez me dijo una señora: padre, sabe que a mi niño le hicieron ojo, y agarré un huevo y le empecé a... ¿Cómo se hace eso? Nomás quiero tantearlos. Ya está, que le hace las cruces y lo barra, y luego... ¿Después qué hace con el huevo? Ya no quieren decir. Lo echan en un vaso y luego le ponen una cruz con un picadiente y a ver qué sale, y que eso me lo han platicado, ¿verdad? Pero a veces nuestra fe está puesta en cosas que no son Dios. Cree en Jesús y la vida puede ir totalmente diferente. Amén. Mis hermanos y hermanas, y conviértanse, dice, ante esta presencia de Dios en nuestra vida. No queda otra más que convertirnos, entrar en ese proceso de conversión, de un corazón tocado por Dios, un corazón que se siente amado por Dios. No tiene otra respuesta mayor que entrar en una conversión. Si yo le estaba diciendo no al Señor, ahora le digo sí. Si yo estaba caminando en contra de Dios, ahora camino en favor de Dios, en dirección de Dios. Cuando creo en Él, cuando veo su mano poderosa en mi vida, empiezo a dar una respuesta maravillosa de fe y de conversión. Y la conversión es para todos. Amén. La conversión es para todos. En la primera lectura habla maravillosamente de que envía a Jonás a la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive era una ciudad cruel con los pueblos conquistados. Hacía mucho daño a las demás personas. Por eso Jonás pone resistencia de ir a Nínive. ¿Cómo voy a ir a proclamarle la misericordia de Dios a un pueblo que me ha hecho tanto daño? Por eso huye. Es un pueblo sanguinario que ha hecho muchas cosas terribles en contra de los demás. Sin embargo, Dios muestra su misericordia aún con aquellos sanguinarios. Porque para Dios nadie es caso perdido. En Dios, en Jesús, todos tenemos una oportunidad de recomenzar. Y esto quiere decir
que no importa lo que hayas vivido, que no importa lo que hayas hecho, o que no importa lo que estés viviendo, en Dios hay solución de vida, porque Jesús viene precisamente a aquellos que creemos que no tenemos salvación, y en Dios siempre hay una oportunidad de recomenzar. Amén. Fíjense, hermanos y hermanas, la conversión es esa presencia de Dios amorosa en nuestra vida, que no parte de una iniciativa nuestra, sino que un Dios que se acerca a mi vida y que a pesar de lo que he vivido me dice que me ama de una manera incondicional. Es ahí donde empieza la conversión. Amén. Y los primeros elegidos, quienes vamos a participar en este llamado que Dios nos hace para entrar en este proceso de evangelización, no tenemos otra cosa más que manifestar a los demás que Dios es compasivo y misericordioso. Amén. Esta es nuestra misión. Muéstrale a tu familia que Dios es compasivo y misericordioso, porque lo has experimentado en tu propia vida, que en Dios siempre hay una oportunidad de recomenzar. Quienes estamos en la iglesia no tenemos otra misión que esta. No estamos para condenar, ni para juzgar, ni para alegrar. Estamos llamados para mostrarles que Dios es misericordioso y compasivo. Que el Señor nos conceda esta gracia, hermanos, en esta mañana, y que en esta elección de los primeros discípulos también nosotros nos sintamos llamados por Él e invitados a proclamar que Dios es amor, que su misericordia se derrama en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor nos conceda esta gracia y vivamos siempre en esa unidad con el Señor, en esa unidad de amor, y que como respuesta queremos entrar en conversión, queremos estar unidos a Él, junto a Él, y queremos agradarle en todo a Él. Que el Señor nos conceda esta gracia, que así sea.